Entonces, en el Bhagavad Gita podemos ver que hay 5 temas principales que se desarrollan en los diferentes capítulos que tiene el Bhagavad Gita, en los 18 capítulos. Ahora vamos a ver uno que está relacionado directamente con Ishvara, u otro nombre de Dios que significa el controlador. Entonces son 5 temas: el alma, Dios, el karma, el tiempo y la naturaleza. Ahí se van manifestando en diferentes capítulos del Bhagavad Gita. Ahora vamos a ver el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5, uno de los versos más importantes de ese capítulo. Entonces, bueno, el autor del Bhagavad Gita, como todos sabemos, es Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Directamente Prabhupada pues traduce el Bhagavad Gita y comenta cada uno de los versos que hay, dándonos completamente un panorama muy completo para poder entender mucho mejor las enseñanzas de Krishna a Arjuna. Entonces, bueno, le debemos mucho a Srila Prabhupada por permitirnos comprender y aprender sobre él en sus comentarios, ¿no? Y por último, si alguien gusta adquirir algún libro de las ediciones que tiene el Bhaktivedanta Book Trust, al cual estoy a cargo aquí en Santiago, pues pueden preguntar sobre los diferentes libros que hay, colecciones. Siempre es bonito poder adquirir libros, no solamente para nosotros, sino como para poder regalar, ¿no?, a algún ser querido. Si el Bhagavad Gita es una joya de sabiduría, entonces siempre le puede servir a alguien, ¿no? Siempre puede ser algo muy, muy útil. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro tema que vamos a desarrollar hoy día. Vamos a tratar de comentar algo. Entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy se llama la fórmula de la paz en este circuito de charlas del Bhagavad Gita, y vamos a ver pues diferentes asuntos que trata este verso en particular. Vamos a analizar cuáles son las causas de los sufrimientos en este mundo, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Cuál es la razón por la cual estamos sufriendo? ¿De dónde proviene el sufrimiento tal cual? Vamos a hablar acerca de la semilla del sufrimiento, que es el ego falso. El ahankara se conoce en sánscrito, con lo cual nos identificamos con este mundo y creemos que todo lo que hay alrededor es mío y que yo soy este cuerpo. Entonces, es una de las raíces, una de las semillas, perdón, del sufrimiento. Vamos a analizar eso también. Vamos a poner en perspectiva la capacidad de controlar o el impulso de controlar que tenemos nosotros como almas individuales y diminutas en comparación con el controlador supremo, que es Dios. Y bueno, al final vamos a comentar un poco este punto de cómo liberarnos de las ansiedades de este mundo, justamente que lo que se refiere a la fórmula de la paz, la perfección del karma yoga, que es el título de este capítulo que estamos leyendo. Entonces, primero vamos a recitar este mantra de invocación para poder leer y compartir el Bhagavad Gita con todos ustedes, que nos pueda llenarlas de sabiduría el Bhagavad Gita. Entonces, dice: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ahora voy a recitar algunos mantras más para poder refugiarnos en las energías superiores de nuestros maestros espirituales y poder encontrar también una guía adecuada. ¿Okay? Entonces, voy a recitar algunos mantras también. Om Angyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Shakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Falgunam Gayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushan Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine.
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Adishatarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces, bueno, el capítulo que vamos a leer el día de hoy, uno de los versos de este capítulo importantes, el capítulo se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Entonces, el verso que vamos a leer hoy día, bueno, ahí dice texto 14, pero no es el texto 14, es el texto 29. Ok. Eh, Justamente mejor de una vez. Vamos a hacer el cambio, ¿ok? Ahí está. Si pueden... hay un micrófono que está sonando ahí. ¿Se me escucha bien? ¿Qué capítulo es? 29 Del... del Bhagavad Gita. Sí, pero... Aquí volvimos. Ah, habíamos puesto nervioso. Sí, es como si se me cayó el internet. Todo bien. Ah, bien. A ver, ahora sí. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por esperar. Disculpen. Bueno, entonces estamos leyendo justamente el capítulo 5 del Bhagavad Gita, el verso 29. Ok. Y el verso dice así. Bhaktaram Yakya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatva Shantim Richati. Entonces vamos a leer la traducción y vamos a leer también el significado por Srila Prabhupada. Un significado muy interesante que nos va a dar la guía para poder también comentar un poco más. Entonces dice así, la traducción del verso. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Entonces vamos a leer el significado. Y dice así. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo el servicio trascendental al Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el señor Shiva y el señor Brahma. En los Vedas, por ejemplo, en el Shveta-svatara Upanishad, en el capítulo 6, verso 7, se describe al Señor Supremo como Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente.
Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuando más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la lujuria. Y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antes dichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Ok. Entonces, bueno, vamos a leer el verso nuevamente para tener un poquito más clara la idea también. Y el verso dice así: Bhoktaram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Gyatva Mam Shantim Richati. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Entonces, en primer lugar, pues Prabhupada es muy claro en la explicación de esto, donde habla acerca de la causa de los sufrimientos. ¿Cuál es la causa de los sufrimientos? ¿No? Primero que nada, uno no puede escapar de los sufrimientos materiales, ¿no? Existen diferentes tipos de sufrimientos en este mundo, los cuales están naturalmente predispuestos a hacernos sufrir. Ya es algo que viene añadido a este mundo material. No hay como tal una existencia en este mundo material fuera de los sufrimientos. También algo importante que podemos comentar es que Prabhupada dice que el sufrimiento como tal es un estado de conciencia, es un estado de presencia de nuestra conciencia en este plano material. Al igual que el estado de conciencia de Krishna, es un estado trascendental de conciencia, a pesar de que el cuerpo todavía está en este plano material externamente, internamente la conciencia puede estar en un plano espiritual. De la misma forma,
pues la conciencia también puede permanecer en este plano material. Y bajo ese estado de conciencia, nosotros estamos identificándonos con los las diferentes causas de los sufrimientos. Entonces no hay como tal una causa de los sufrimientos, sino que hay diferentes causas, pero todos vienen directamente de una semilla, especialmente es la identificación con este mundo, que se conoce como ahankara, ¿no? El ego falso, la identificación falsa que se crea a través del contacto con la naturaleza material, ¿no? Maya como tal, la ilusión nos hace crear una capa de conciencia materialista donde nosotros nos creemos este cuerpo, nos creemos pues las situaciones que van sucediendo a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Y eso es lo que nos causa sufrimientos, ¿no? Entonces existen tres agentes de sufrimientos dentro de esta concepción de conciencia sumergida en este plano material, ¿no? Por ejemplo, la primera causa del sufrimiento o se llama adiátmica, que es el sufrimiento causado por nuestra propia mente. Nosotros mismos nos causamos sufrimientos, ¿no? Somos nuestra propia fuente de sufrimientos, las diferentes adversidades que existen en nuestra mente, fluctuaciones. A veces la mente desea algo el día de mañana y cuando lo obtiene va a querer algo más y así constantemente es una fuente de sufrimiento. Los diferentes deseos incontrolables de nuestra mente son causas de sufrimiento. Eh, Existe otro tipo, otro agente del sufrimiento que se conoce como adibáutica. Son los sufrimientos causados por otros seres externos a nosotros, otros seres vivientes, por ejemplo, pues los virus, ¿no? Ahora que estamos justamente padeciendo este virus, pues es una causa de sufrimiento externa a nosotros, una entidad viviente diferente. Eh, También existen otros agentes de sufrimiento, como hasta una mosca nos puede causar sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Un mosquito. Se conocen como adibáutica klesha, los sufrimientos causados por otras entidades vivientes. Y bueno, existe también otros tipos de sufrimiento que son justamente aquellas cosas de la naturaleza que surgen pues por el ciclo natural, como lo que son, por ejemplo, los terremotos, los incendios, tsunamis, inundaciones, todo eso son sufrimientos causados por agentes naturales, agentes externos también, ¿no? Que hacen que nosotros también padezcamos sufrimiento. Entonces, realmente nadie puede escapar de los sufrimientos materiales, siempre estamos envueltos en ese condicionamiento, porque es básicamente ese estado de conciencia con el cual nosotros estamos viviendo, identificándonos siempre con los diferentes kleshas o sufrimientos de este mundo. Entonces, la causa de los sufrimientos como tal es la identificación falsa con este mundo. Entonces, el ahankara, ¿no? El ego falso, el ego errado tal cual del yo y lo mío, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un ego falso? Quiere decir que existe un ego verdadero, algo que realmente somos. Ahankara se refiere a algo que no somos, o la identificación a la cual nosotros no pertenecemos, o la naturaleza a la cual no pertenecemos, ¿no? Y el ego verdadero existe, la identificación real o la identidad real del alma, ¿no? Entonces, a través de la influencia de la energía externa de Krishna, la influencia de Maya o la energía ilusoria, nosotros como almas, dentro del condicionamiento al cual estamos perteneciendo en este momento, creamos la concepción errónea de vida, ¿no? Tal cual, que sostiene que este cuerpo es lo que somos y todo lo que nos rodea a la vez es como nuestra propiedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viviendo bajo esos conceptos del yo y lo mío, de creer que yo soy esto, yo soy aquello, todo lo que hay alrededor me pertenece y puedo disfrutar de ello también, automáticamente empezamos a sufrir, porque eso no es nuestra verdadera identidad. Entonces, la raíz directamente de los sufrimientos materiales, que está bien enraizada realmente en este mundo, es el ego falso o la identificación falsa, ¿no? Todos creemos, por ejemplo, que somos este cuerpo material, ¿no? Es muy difícil eh, llegar a la comprensión
autorrealizada de que nosotros no somos este cuerpo. Pero bueno, la idea es que conforme vayamos teniendo entendimiento de la realidad espiritual a la cual pertenecemos, nosotros vayamos también entendiendo primero en la teoría de que no somos este cuerpo, ¿no? Gradualmente, filosóficamente hablando, podemos darnos un entendimiento real de del hecho de que no somos este cuerpo, ¿no? En el Bhagavad Gita, por ejemplo, nos explica eso, que al entender las diferentes cualidades del alma, al entender el propósito como tal de la existencia del alma, uno empieza a darse cuenta que, bueno, realmente el cuerpo pues es algo temporal, es algo pasajero, que no siempre va a permanecer y, y a diferencia del cuerpo, el alma es algo eterno que es plenamente consciente siempre en su estado puro y es una parte directamente de la energía de Krishna también. Entonces podemos analizar filosóficamente eso, de que nosotros realmente no somos este cuerpo y en base a eso empezar a trascender primero las diferentes coberturas que Maya, la energía ilusoria, nos interpone en este mundo, ¿no? Como por ejemplo el Aham Mameti, el yo soy este cuerpo y todo lo que hay alrededor me pertenece. Esos son los dos conceptos errados que la ilusión nos influye, ¿no? El cuerpo, el yo y lo mío. Entonces, bueno, esta es la raíz de todos los sufrimientos materiales realmente, ¿no? El creernos que somos nosotros esta identidad actual, ¿no? Bueno, y también, bueno, es parte del condicionamiento del alma el creernos esta identidad, porque pues básicamente por eso mismo nosotros estamos en este mundo, ¿no? Porque queremos tener una identidad irreal, ilusoria, la cual quiere representar a Krishna como tal. La ilusión nos hace creer que somos Dios, básicamente, o somos los controladores de lo que nos rodea, ¿no? Tenemos sí un campo donde podemos controlar, que es nuestro campo de acción, que es este cuerpo, ¿no? De alguna u otra forma podemos maniobrar ciertas energías materiales, ciertos elementos, ciertas eh, cosas materiales que podemos organizar para sentirnos, en cierto modo, unos pequeños controladores, ¿no? Entonces aquí es donde justamente nos vemos en una encrucijada, donde cuando empezamos a ver pues nuestra pequeña y diminuta capacidad de controlar frente a el control que ejerce Krishna en todo el universo. Entonces desde ahí viene también, es, sí, bueno, es una cualidad adyacente del condicionamiento del alma o de la influencia de Maya, el creernos que somos los controladores. Cuando nosotros creemos que somos este cuerpo y que todo lo que hay alrededor nos pertenece, automáticamente nos creemos los controladores de las cosas, ¿no? Entonces, parte del entender la fórmula de la paz, o primero viendo la causa de nuestros sufrimientos y tratando de entender el por qué sufro, es justamente aceptar que nosotros nos sentimos controladores y nos sentimos también como pequeños dioses en nuestro campo de acción, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, el hecho, aunque puede que en algunas personas no se manifieste tanto, pero pues, de alguna u otra forma está presente ese hecho del querer controlar. Quizá nos guste mandar a los demás, quizá nos guste que nos sirvan también, quizá nos guste que nos escuchen, quizá nos guste que nos atiendan, quizá nos guste mantener una plataforma de superioridad hacia con alguien más, ¿no? Eso son cosas que le causan placer al alma condicionada en su estado del ego falso, ¿no? El hecho de sentirse el controlador de las situaciones y el disfrutador también. Entonces, cuando nosotros identificamos esto o somos conscientes de que nosotros nos sentimos los controladores de nuestro pequeño campo de acción, automáticamente podemos empezar a desapegarnos de eso también. Sí, el desapego viene a raíz del conocimiento. Cuando nosotros obtenemos conocimiento, obtenemos un tipo de arma
también el conocimiento es un arma que inhibe la influencia de Maya, ¿no? Es un tipo de hacha, por ejemplo, que destruye justamente este árbol, este árbol enraizado que está completamente sujeto a este mundo material, y cuando obtenemos el arma del desapego empezamos a cortar, es como un hacha que empieza a cortar, a cortar el árbol, ¿no? Con el conocimiento que nos da el desapego de entender que nosotros no somos los disfrutadores de este mundo y que tampoco nos pertenece nada, sino que todo le pertenece a Krishna, ¿no? Krishna, siendo el controlador supremo, pues él manifiesta toda la naturaleza material y él se encarga completamente de la gestión de cosas que no están directamente en nuestro alcance, ¿no? Nosotros queremos a veces controlar más allá de lo que nosotros quizás podemos gestionar. Y es ahí donde viene, por ejemplo, naturalmente el estrés, las ansiedades, las preocupaciones en este mundo que son innecesarias a veces y que nosotros mismos nos las imponemos para sufrir más, ¿no? Ese sufrimiento viene a raíz del querer controlar más, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de Krishna, Maheshwaram, el gran controlador, el controlador supremo. Entonces, parte de poder liberarnos de ese sufrimiento, de creernos los controladores y de frustrarnos, porque claramente cuando uno no obtiene lo que desea en este mundo y está controlando de más en este mundo, querer ser como Dios, ¿no? Y no lo logramos, hay una frustración de por medio, ¿no? No sé si les ha pasado antes, pero sucede mucho que cuando uno quiere controlar más de la cuenta y no lo logra porque justamente no está a nuestro alcance, no están en un límite que ya superan nuestros límites, eh, pues automáticamente viene la insatisfacción, viene el sufrimiento, viene la desdicha, la frustración, ¿no? Y eso es lo que nos causa justamente el estrés. A veces las personas preguntan, bueno, ¿y cómo ustedes no están estresados, ¿no? ¿Cómo es que los Hare Krishna nos estresan? Bueno, pues no es que no nos estresemos, ¿no? Sino que la idea es que pues el estrés viene a raíz de un sentimiento de querer ser los controladores de las cosas, ¿no? La ansiedad, la insatisfacción en esta vida es justamente el fruto de la semilla principal que es el querer controlar o el querer sentirnos los controladores, los hacedores de las cosas, los disfrutadores, como todo lo que alrededor también es mío. Y cuando uno empieza a entender estos conceptos filosóficos de que Krishna es Maheshwaram, ¿no? Como dice el verso tal cual, Sarva Loka Maheshwaram es la segunda línea del verso, que Krishna es el controlador, el Señor Supremo de todos los diferentes planetas y no solamente de eso, sino de todos los agentes que se encargan de los diferentes planetas, como lo son los semidioses. Dentro de la cosmovisión védica existen 33 millones de semidioses. Cada uno está encargado de las diferentes áreas de la naturaleza material. Hay un semidios que se encarga de que nuestro párpado haga así, tal cual podamos parpadear. Hay un semidios encargado de los sabores que nuestra lengua experimenta. Hay inclusive un semidios encargado de nuestra evacuación. Cuando nosotros vamos al baño, hay un semidios que facilita nuestra evacuación. Entonces, todo lo que hay en este mundo, todas las energías de este mundo, tienen agentes controladores, tienen personificación que hace que todo sea gestionable y que el universo se mantenga de una manera perfecta, una creación de Krishna. Entonces el universo básicamente está perfectamente controlado por una energía creativa y una energía superior que es directamente Krishna. Entonces Krishna es el propietario, como el supremo controlador y el supremo propietario de todo el universo. Pero aún así, nosotros nos creemos los propietarios. Nos creemos los dueños de mi celular, nos creemos el dueño de mi computador, nos creemos el dueño de mi pluma, ¿no? Hasta del lápiz. Me creo dueño de esto, ¿no? Entonces, de ahí viene justamente la, lo que es, con lo contrario a la paz, ¿no? El sufrimiento como tal, ¿no? Entonces aquí Krishna nos está enseñando acerca de cómo obtener paz, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la paz? ¿No? Porque ya tenemos la fórmula del sufrimiento, ya conocemos cuál es la fórmula del sufrimiento, ¿no?
Ya hemos estado hablando de eso, de cuál es la causa del sufrimiento y por eso es que siempre estamos sufriendo constantemente, ¿no? El cuerpo siempre va a sufrir, ¿no? El cuerpo tiene 4 diferentes sufrimientos, que es morir, nacer, envejecer y enfermarse, ¿no? Y aún así, sumémosle todavía el hecho de que a pesar de, bueno, más allá de que nos identifiquemos con este cuerpo, nos identificamos con lo que hay, digamos, como las relaciones que este cuerpo tiene también. O sea, no solamente nos causa sufrimiento nuestra propia enfermedad, sino es que nos causa sufrimiento también la enfermedad de un ser querido también. Entonces, eso constantemente nos está creando sufrimientos, ¿no? Entonces, como decíamos, nadie puede escapar de los sufrimientos, pero sí podemos salir de ese estado de conciencia, encontrar un estado de conciencia superior a las diferentes adversidades de este plano. Cuando nosotros empezamos a entender que cualquier actividad que nosotros realicemos, como el verso mismo lo dice, Bhoktaram Yagya Tapasam. Esa parte del primer verso, la primera línea del verso significa que aquella persona que puede ofrecer a Krishna toda actividad, toda caridad, toda austeridad, ¿no? Toda persona que conoce a Krishna como el beneficiario último de todo el sacrificio o todo nuestro trabajo que ejecutemos en este mundo, ¿no? Todo el sacrificio y austeridad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cualidades que tiene este verso. Tratar de entender que nosotros no somos los controladores de las cosas ni los disfrutadores de las cosas, sino que nuestras actividades puedan ir direccionadas a la satisfacción de Krishna. Y cualquier persona que trabaje en esa energía, en ese campo energético, en esa frecuencia, se libera de los tormentos y los sufrimientos materiales y puede encontrar paz. Entonces, no hay tal como una fórmula de la paz creada por algún sistema de gobierno algún revolucionario, ¿no? O algún filósofo materialista. Realmente la fórmula de la paz tiene que tiene que provenir directamente de aquel que es pacífico por naturaleza, que es Krishna. Pues tenemos que entenderla desde ese punto, ¿no? Desde ese plano. Aquel que siempre es pacífico, y Krishna siempre es pacífico, Dios en sí mismo es la paz absoluta, pues ahí podemos aprender cómo poder llegar a tener paz también, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues vamos entendiendo que es un plano de conciencia, es un estado de conciencia. La paz como tal es un estado de conciencia, ¿no? Entonces, ese estado de conciencia tiene diferentes características. Número 1 es entender a Krishna como el controlador supremo, que lo vimos acá, ¿no? Pues entender a Krishna como el benefactor o bienqueriente de todas las entidades vivientes. Cuando vemos eso, también entendemos que Krishna es quien provee de vida a todos los seres vivos, quien provee de alimento a todos los seres vivos. Por eso es que dice benefactor y bienqueriente. Un benefactor es alguien que le desea el bien a otro, ¿no? Sin causarle o sin desearle el sufrimiento. Krishna no nos desea el sufrimiento a nosotros. Nosotros mismos, a través de nuestras propias acciones, hemos creado una concepción del sufrimiento en nuestro plano de conciencia, ¿no? Pero Krishna no es que ponga las enfermedades, Krishna no es que ponga la muerte, Krishna no es que ponga nada de eso, ¿no? Sino que esto que nosotros estamos padeciendo en este plano, los diferentes sufrimientos, son causados por nuestra propia conciencia, ¿no? Nuestras propias actividades. Entonces, cuando nosotros entendemos que Krishna realmente está fuera de nuestros propios sufrimientos, y lo vemos como el benefactor y bienqueriente de todos, nuestro propio amigo, digamos, ¿no? Suhridam, que es la palabra que se utiliza en este verso, Suhridam Sarva Bhutanam. Eso quiere decir que es el amigo de todas las entidades vivientes. Sarva Bhutanam quiere decir todas las entidades vivientes y Suhridam quiere decir el muy, muy amigo, el súper amigo, así, benefactor bienqueriente, ¿no? Entonces son 3 las cualidades que el verso nos enseña. Entender que Krishna es el controlador supremo, el disfrutador de todo lo que existe y el bienqueriente de todos, ¿no? Si entendemos eso desde ese plano de conciencia,
¿no? Que es como la clave o la llave del éxito para poder tener paz, ¿no? Cualquier situación en este mundo va a ser muy fácil de superar, va a ser muy, muy llevadero este mundo, ¿no? Entonces, la idea de poder empezar a descubrir el plano de la paz es empezar a entender esos tres conceptos, ¿no? Empezar a vivir en base a esos tres conceptos, ¿no? Que Krishna es el disfrutador de todo, o sea, de mi propio trabajo, inclusive, no solamente de las cosas que me hacen disfrutar, ¿no? Nosotros disfrutamos a través de nuestros sentidos, nuestra propia mente también. Entonces, cualquier cosa que nos produzca disfrute, en realidad el disfrutador supremo es Krishna. Entonces podemos direccionar todos los diferentes disfrutes que tengamos en la vida hacia Krishna también. Y así poder llevar a cabo en la práctica el entendimiento de que Krishna es el disfrutador supremo, ¿no? Podemos también entender que Krishna es el controlador supremo cuando empezamos a desapegarnos de las situaciones y lo dejamos todo en manos de Krishna también, ¿no? Eso no quiere decir que dejemos de actuar, tampoco es que vamos a ser irresponsables, sino que eso tiene que ver con el desapego. Constantemente tenemos que trabajar en trabajar con desapego, ¿no? O sea, ejecutar nuestro deber, pero sin apego al resultado, porque el resultado directamente lo provee Krishna. Y ese resultado es para Krishna también. Entonces uno tiene que actuar en base a su propia naturaleza, que es justamente lo que enseña este capítulo en general. Este capítulo 5 que se llama Karma Yoga habla acerca sobre cómo trabajar para Krishna, cómo actuar en el plano de conciencia de Krishna, ¿no? Cómo todo nuestro trabajo se puede direccionar hacia Krishna. Tanto el resultado del trabajo como el trabajo en sí mismo puede ser una fuente de placer para Krishna, una fuente de ofrenda para Krishna. Entonces, esa es una de las cosas que el verso nos propone, ¿no? Tratar de entender que Krishna es el controlador supremo, el disfrutador supremo y por último, el amigo y bienqueriente, ¿no? Si actuamos con ese estado de conciencia, con esas tres garantías, donde Krishna establece que al trabajar con eso, una persona que es plenamente consciente de eso puede experimentar la paz en este mundo. De lo contrario, vamos a estar en completa frustración, completa ansiedad, preocupaciones, y a nadie le gusta vivir en preocupaciones o en ansiedad, ¿no? Levante la mano, por ejemplo, ¿a quién le gusta el estrés? Pues a nadie, ¿no? A nadie le gusta el estrés. El estrés No, no es, no es algo placentero el estrés, ¿no? para nada. Para nada. Entonces, claro, la idea es que nosotros nos tenemos que liberar del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones, de pues todo lo que nos cause directamente sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ese estado de conciencia, pues la vida se vuelve mucho más fácil, ¿no? Porque siempre estamos anhelando la paz, tal como dice Prabhupada ahí, ¿no? El ser humano o el alma siempre está anhelando ser pacífica. El alma no es por naturaleza un buscapleitos, digamos, ¿no? No es alguien que está siempre ansiando o deseando el sufrimiento, ¿no? Sino que el alma por naturaleza se mueve en una atmósfera de paz espiritual, de bienaventuranza, de conocimiento, de felicidad, ¿no? Y en este mundo experimentamos todo lo contrario, ¿no? En vez de felicidad experimentamos la tristeza o el sufrimiento, en vez de conocimiento experimentamos la ignorancia y en vez de eternidad experimentamos la temporalidad en este mundo. Entonces es algo que no es parte de nuestra propia naturaleza y cuando empezamos a actuar en base a lo que Krishna nos está enseñando acá, para poder recobrar la paz en este plano, necesitamos primero de conocimiento, ¿no? Una teoría bien establecida en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, para que nos dé las herramientas para el desapego de las concepciones erróneas de la vida, porque no es muy fácil desapegarnos del sentirnos los controladores, ¿no? No es muy fácil desapegarnos de sentirnos los disfrutadores de este mundo, no es muy fácil desapegarnos de la capacidad de controlar, ¿no? Entonces, cuando un devoto, una devota, empieza a actuar en ese plano de conciencia de Krishna, pues uno empieza a establecerse en el Brahma Nirvana, como Prabhupada decía, ese concepto
muy interesante de la filosofía. El Brahma Nirvana es un estado de conciencia en donde ya no se experimentan los sufrimientos. Imagínense cómo es ese plano. Ese plano se conoce como Vaikunta, sin ansiedades o sin sufrimientos. Es un plano de conciencia realmente, es un plano de existencia espiritual. No es algo que es inalcanzable, sino que realmente uno, al trabajar con las bases firmes de la filosofía, con el desapego, con la ofrenda a Krishna directamente, uno puede llegar a ese plano de conciencia, ese plano de existencia espiritual, ¿no? Pero para eso requiere uno de conocimiento. No es algo barato, pero no tampoco es algo inalcanzable, ¿no? Si uno trabaja con el conocimiento adecuado, con la actitud correcta y con ese trabajo de conciencia gradualmente que estamos haciendo en nuestra conciencia de Krishna, vamos a poder llegar a ese plano de existencia espiritual, ¿no? Vaikunta, un estado sin ansiedad y sin preocupaciones, sin sufrimientos, ¿no? Entonces, bueno, para poder justamente liberarnos de las ansiedades de este mundo, hay que desarrollar el conocimiento adecuado de cómo nosotros podemos llevar nuestra conciencia a ese plano de existencia espiritual, ¿no? Y el capítulo 5, el Bhagavad Gita, este verso realmente es conclusivo, el que leímos nosotros, pero durante todo el capítulo 5, Krishna nos instruye cómo nosotros podemos actuar en conciencia de Krishna, cuál es la manera en la cual nosotros podemos actuar con bhakti, ¿no? Con devoción, que nosotros siempre estamos actuando, ¿no? Existe el karma yoga. El karma yoga directamente es aquella práctica que nos ayuda a liberarnos de las reacciones de nuestro karma. Y existe el karma yoga con conciencia de Krishna, que es aquellas acciones que nosotros podemos ofrecer a Krishna con devoción. Y nuestros resultados del trabajo o el trabajo en sí mismo. Entonces, durante todo el capítulo 5 del Bhagavad Gita vamos a recibir la instrucción de Krishna de cómo podemos llegar a este plano de conciencia, de entender que Krishna pues, es el controlador supremo, el disfrutador supremo y el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Ese es un plano que nosotros debemos responsabilizarnos de tratar de alcanzar, ¿no? Para poder obtener la paz en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, con eso nosotros finalizamos esta charla del Bhagavad Gita, este circuito de charlas del Gita. Un verso muy lindo, es uno de los versos muy famosos este verso realmente. Prabhupada lo utiliza mucho, mucho, mucho en sus significados, en sus comentarios. De hecho, Prabhupada tiene todo un ensayo que se llama La Fórmula de la Paz también. Pues cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos, donde estaba la guerra de Vietnam y todo esto con los hippies, pues Prabhupada lanzó un boletín y este boletín se imprimió mucho, mucho, mucho en Estados Unidos y llegó al corazón de muchos jóvenes que decidieron hacerse devotos. Y este boletín justamente se llamaba La Fórmula de la Paz, donde Prabhupada explica esto, que cuando nosotros queremos disfrutar más o querer obtener riquezas o beneficios, más de lo que nosotros nos merecemos o más de lo que nosotros tenemos como cuota, ahí empezamos a obtener el sufrimiento. Y es por eso que cuando las personas se vuelven más codiciosas, viene más sufrimiento, quieren abusar más de los demás. Y así, bueno, se crean las guerras, ¿no? Entonces, Prabhupada por eso mismo lanzó este comunicado, este boletín, eh, muy lindo para todas estas personas que pudieron aprovecharlo y se volvieron hacia la conciencia de Krishna, ¿no? Aprovecharon ese conocimiento. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario que tengan. Bueno, Cristóbal dice dónde podemos encontrar ese pequeño, digamos, como ensayo que Prabhupada hizo sobre la fórmula de la paz. Está en el libro, no me recuerdo si es en el Ciencia de la Autorrealización o en el Viaje hacia el Autoconocimiento. Está uno de los dos. Está ahí escrito. Así que, bueno,
Ahí lo pueden leer también, inclusive lo pueden poner en YouTube, La Fórmula de la Paz por Srila Prabhupada. Y hay un audio donde hay un devoto que lee el comunicado que Prabhupada hace. Muy bonito. Ahí lo pueden escuchar. Okay. Bueno, pues si es que no hay ninguna pregunta, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Prabhu. Por estar Gracias, Prabhu. en la charla. Gracias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias también a Hare los que nos Krishna. están viendo por Facebook. Por ahí está Gracias, la Madre Madhava, por ahí está también Janavi, está también Ani. Bueno, muchas gracias, que tengan muy bonita noche y estamos entonces en contacto para nuestras sesiones de Yapa, las clases que vienen después, los viernes de historias védicas, tenemos más actividades con Bhakti Amigos, así que bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Cuídese.